Se le concede el uso de la palabra en el capítulo homenaje al senador Hugo Richard. Muchas gracias, presidente. En mi intervención no voy a asumir la representación, por supuesto, de la Comisión de Derechos Humanos. Quiero empezar esta intervención mencionando algunos nombres. Y en esos nombres seguramente va el homenaje a tantos luchadores y luchadoras por la libertad, por la democracia y por la justicia social en el Paraguay. Y me remito a nombres que murieron en los últimos 5 años. Ananías Maidana, Carlos Luis Casabianca, Papi Benítez Florentín, Díaz Bordenave, Arnaldo Gutiérrez, Samuel Frutos. Quería decir que en este 67 aniversario del Paraguay tiene como dos dilemas, dos contradicciones latentes y lacerantes. Una es cómo el Estado realmente se va comprometiendo y superando los límites de su compromiso con los derechos humanos. Hay dolores en amplios sectores de la población y hay ejemplos casi emblemáticos de cómo el Estado paraguayo no asume sus compromisos y lo posterga e intenta diluirlos en la conciencia confusa de la comunidad. Me remito a una declaración de la Human Rights que daba cuenta, y comparto esa opinión, de que los gobiernos se equivocan, y se equivocan de gran manera cuando ignoran los derechos humanos para ocuparse de desafíos graves en materia de seguridad, porque sí tenemos desafíos graves en materia de seguridad. Y indicaba la Human Rights que en lugar de considerar a los derechos humanos como restricciones irritantes, sería más positivo que los responsables de políticas de todo el mundo, en todo el mundo, reconozcan su valor como parámetros morales para salir de situaciones de crisis y caos. Hoy día la sociedad paraguaya sigue afrontando secuestros y asesinatos, y no solo del Estado. ¿Cómo enfrentamos esta situación? Y yo diría que antes que extremar medidas en materia de seguridad, como dice este mismo informe al que me remito, y restricciones en tiempos de crisis, hay que reposicionar el cumplimiento de los derechos humanos y de las garantías institucionales de los ciudadanos y las ciudadanas. Fíjense, colega, de que nosotros hemos ido aumentando gastos en materia de seguridad entre el 2010 y el 2015. Y fíjense que nosotros hemos ido disminuyendo nuestra inversión social paulatinamente desde el año 2012. Están los números. Están los números. Las victorias militares o represivas no son victorias políticas. Las victorias militares y represivas no curan las profundas heridas de la sociedad. Y necesitamos derrotar a quienes optaron por el camino de los asesinatos, secuestros, pero que es una práctica que ya empezó décadas atrás. El Estado paraguayo fue el primer secuestrador. El Estado paraguayo fue el primer torturador.
y desde el Estado paraguayo se asesinó y muchas veces se sigue asesinando a compatriotas. ¿Cuántos secuestrados en la época de la dictadura? ¿Cuántos muertos y asesinados en la época de la dictadura? Eso no se puede cuantificar como negocios. El problema del presidente Cartes es que él quiere cuantificar todo como negocios. Y la ética, la moral y la memoria histórica no se cuantifican como negocio. Decía yo hace poco, en la presentación de un proyecto de ley sobre memoria y sitios históricos, que la memoria es la base más importante para la lucha contra la impunidad. Si la memoria es frágil, el Poder Judicial será frágil. Si la memoria es frágil, el Ministerio Público será frágil. El desmemoriado o el que no tuvo memoria es el presidente Cartes. Nuestro pueblo tiene vigente esa memoria de dolores y de injusticia. ¿Cuánta deuda tenemos con los pueblos indígenas? ¿Cuántas denuncias internacionales tiene el Paraguay en la Corte Internacional justamente con los pueblos indígenas? ¿Cuánta deuda con los niños y las niñas de este país, que es el futuro de este país? ¿Cuánto tenemos de deuda en un proyecto de ley contra la discriminación, que sería la base del entendimiento, del pacto realmente entre el Estado y la sociedad civil, el día que nos miremos de frente y aprobemos un proyecto de ley contra la discriminación? Esas son nuestras deudas. Y quería terminar mencionando una cosa, porque me he referido a los campesinos y a los obreros y a los luchadores colorados y a los liberales y a los comunistas y a los socialistas. Me he referido a todos. Me he referido a quienes hoy desde el Estado siguen agrediendo a la sociedad y fuera del Estado también siguen agrediendo a la sociedad. Me he referido a todos. Nunca me he referido a un militar. Y en este Día Internacional de los Derechos Humanos me quiero referir al caso de un militar. Gilberto Arriola Osorio, coronel diplomado de Estado Mayor, privado de su libertad por disposición de la justicia militar desde el 19 de mayo del 2015, a raíz de un sumario instruido por el Juzgado de Instrucción Militar del segundo turno contra persona innominada. A partir de que el senador López Perito hizo la primera denuncia del caso, desde la comisión nos hemos ocupado del caso del coronel Arriola. Nos estamos encontrando ante hechos sorprendentes, preocupantes, y un militar, por supuesto, que también tiene los derechos humanos a ser respetados y considerados en una república del Paraguay que quiere avanzar en un camino democrático. La pregunta es el coronel Arriola un preso político? Así como la gente, los presos de Culuguaté son presos políticos. O el caso de las tierras de Barbero, que son tierras secuestradas políticamente. Y en el caso del coronel Arriola nos comprometemos a algunos senadores y senadoras que en el transcurso de la próxima semana sí haremos la conferencia de prensa. Y vamos a presentar los documentos que tenemos, los informes que hemos recabado, porque tenemos que dilucidar al coronel Arriola un preso político. Vamos a compartir esa información de tal manera a debatirlo,
Porque si fuera efectivamente así, estaríamos ante un escandaloso hecho de tergiversación, manipulación en las propias Fuerzas Armadas de la nación. Gracias, presidente, gracias, colega, y mi homenaje a quienes han luchado y siguen luchando por los derechos humanos, que significa realmente avanzar en una sociedad con mayor respeto, con mayor tolerancia y con mayor justicia social y libertades. Muchas gracias. Gracias, señor senador.